Cenicienta es uno de los cuentos de hadas que, debido a muchas similitudes con otras historias, se podría considerar uno de los cuentos más antiguos. Estas versiones incluso se remontan desde la época de los faraones hasta las más conocidas por todos nosotros. Es increíble cómo con el tiempo las historias pueden cambiar de tal manera, inspirando a creaciones maravillosas y clásicas como la que nos ofreció Disney en 1950. Pero bien, adentrémonos un poco en el tiempo y los invito a acompañarme a conocer un poco más de estas maravillosas historias que posiblemente inspiraron el cuento. Para empezar, es importante que hablemos de Ródope, cuya historia es mencionado en el libro Geográfica, escrito en los años 7 a.C. al 24 después de Cristo, por el geógrafo griego Estrabos. Esta historia nos cuenta que una mujer de origen griego es vendida como esclava a un traficante de personas llamado Latmon, originario de la isla Egea de Samos, quien posteriormente la vende en Egipto. Debido a su piel blanca, su educación e inteligencia, sus demás compañeras, que eran esclavas como ella, llenas de celos y odio constantemente, se burlaban e incluso le asignaban las tareas más difíciles y que requerían más esfuerzo. Debido a esto, y enrojecida por el sol, se ganó el apodo de Mejillas Rosadas. Cuenta la historia que sus únicos amigos y protectores eran los animales, quienes compartían con ella sus penas y desdichas. Seguro que hasta aquí encontrarás una gran similitud con las hermanastras del cuento. La historia de Ródope continúa cuando la mujer, luego de un arduo día de trabajo, se está bañando en el río Nilo y un halcón, que dicen era el mismo dios Horus, robó una de sus zapatillas y la joven quedó muy triste, pensando que sus compañeras tendrían un nuevo motivo para burlarse de ella. No así, el halcón voló por encima de la cabeza del faraón, quien en ese momento estaba impartiendo justicia fuera del palacio real. Dejó caer la zapatilla en sus manos. El faraón quedó impactado con tal suceso y, al considerarlo un mensaje de los dioses, envió a todos sus emisarios a buscar la dueña de dicha zapatilla. Al no obtener resultado, el mismo faraón tomó su barca y recorrió todo el río Nilo, hasta que llegó al palacio en donde Ródope era esclava. Inmediatamente ordenó a todas las mujeres de ese palacio que debían probarse la zapatilla, y así, una a una, lo fueron haciendo. Pero Ródope no lo hizo, pues sus compañeras la habían escondido entre unos juncos. Decepcionado el faraón, cuando se disponía a retirarse, la encontró entre los juncos y, al verla, se enamoró de ella y le hizo probarse la zapatilla, y al ver que le calzaba a la perfección, se casó con ella, convirtiéndola en reina de Egipto. Otra historia, cuyo nombre es Le Fresne, que traducido del francés sería el fresno, y que ha sido relacionada con la Cenicienta, es la que nos ofrece María de Francia, en el siglo XII. Narra la vida de una joven que es abandonada por su madre al nacer, pues al ser gemela, según la creencia de esa época, los gemelos eran evidencia de infidelidad y de pertenecer a dos padres diferentes. La abandona al pie de un fresno y es encontrada por el portero de un convento tan solo con un anillo y un brocado. Crece dentro del convento bajo el nombre de Fresne, hasta convertirse en una bella mujer. Aquí, un noble de la época, al conocerla, se enamora de ella y en poco tiempo la convierte en su amante. La familia de él, para que no pierda todas sus propiedades, le dicen que debe casarse con una joven de su mismo nivel, y éste, sin más remedio y ante la aceptación de la joven Fresne, acuerda su matrimonio con una joven llamada la Caudrette, que derivada del francés significa avellano.
Cuando llega el día de la boda, la joven Fresnel, que conoce todos los gustos de él, prepara la habitación y para embellecer aún más la cama, pone sobre ella su brocado. La madre, al reconocer el brocado, reconoce a su hija y la verdad es revelada. De esta manera, la bella Fresnel tiene el permiso para casarse con el joven noble y su hermana es desposada por otro noble de la época. Cada historia tiene alguna referencia a la Cenicienta de hoy en día, y no podía faltar una versión china que escrita por Duan Chenxi alrededor del año 850 nos trae las aventuras de Ye Xiang, hija de Gu, jefe de la comunidad de Gudong, y que por costumbre en aquellas épocas podía casarse con dos esposas y con las cuales tenía una hija de cada una. Ye Xiang destacaba en belleza, alfarería y poesía. Su madre había muerto cuando ella era muy joven y su padre siempre tenía preferencia por ella, cosa que no le gustaba a la madrastra ni a su media hermana Jun Li. Nunca tuvo un buen trato de parte de ellas, y cuando el padre de Ye Xiang murió debido a una plaga de aquella época, al no tener hijos varones, quedó en la pobreza y se vio obligada a trabajar como sirvienta de su madrastra y su media hermana, quienes la ponían a hacer todo tipo de trabajos. Así, la joven encontró consuelo entablando amistad con un pez dorado, que había resultado ser la encarnación de su madre, quien a pesar de la muerte la seguía cuidando. Su media hermana, al darse cuenta de la amistad de la joven, se lo cuenta a su madre y le engañan para que les diera su ropa y así poder capturar al pez, el cual luego lo cocinaron y se lo comieron. La joven Ye Xiang quedó muy destrozada, pero por la noche un espíritu guardián de sus ancestros se le apareció y le dijo que debía enterrar los huesos del pez debajo de su cama, que eran mágicos y le concederían cualquier deseo. Cuando llegó la celebración del festival del Año Nuevo, la madrastra no la dejó ir. Entonces, la joven, llorando en su cama, le pidió un deseo a los huesos del pez dorado, y de un momento a otro, ésta lucía un hermoso traje de seda color verde, una capa de plumas y unas zapatillas doradas. Al ir al festival, es admirada por todos y pensaban que se trataba de una princesa, pero antes de ser reconocida por su media hermana y su madrastra, la joven empieza a huir y accidentalmente pierde una de sus zapatillas doradas. La zapatilla es encontrada por el rey To Han, el cual empieza una búsqueda por la dueña de dicha zapatilla hasta que logra encontrar a Ye Xiang y le pide ser su esposa. En algunas variantes chinas de este cuento, comentan que la madrastra y su media hermana mueren por un ataque de peces voladores. En otras versiones aseguran que mueren debido a un derrumbe. Pero en realidad eso es lo menos importante. Lo que realmente importa es la similitud con el cuento de hadas de la Cenicienta, que conocemos hoy en día. Y como dato curioso, a pesar de conocer las historias escritas por Charles Perrault y los hermanos Grimm, es importante saber que Disney basó su versión en la versión escrita por Perrault. Si te ha gustado esta historia, déjanos tu comentario o tu sugerencia. Recuerda darle like al video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para futuras notificaciones. Te estaré esperando en una próxima entrega.